Las tablas del Teatro América una vez más aplauden a uno de los grandes humoristas de Cuba. Un hombre con una voz exquisita cual locutor fuere, una cultura envidiable y, aunque suene a cliché, un ser humano extraordinario. Dejemos entonces que ruede la presentación habitual y abra el telón. Mario Aguirre, es un gusto tenerte. Estuvimos detrás de ti por un tiempito, ¿eh? Eso me dijeron, pero ya estoy aquí. Ajá. ¿Dónde naciste? Bueno, nací en Matanzas accidentalmente. Pero yo siempre digo que mi infancia y mi lugar básicamente de nacimiento es el Cotorro, aquí en Ciudad de La Habana. O sea, ¿te sientes habanero? Claro. Claro. ¿Comenzaste tus estudios, o yo creo que te adentraste al mundo del arte con un curso de teatro infantil? Sí. Había una academia de arte dramático en El Vedado. No existía la ENA todavía. Y tenía una cátedra allí, Elvira Cervera, una excelente actriz de radio y una excelente profesora. Yo me matriculé y estuve ahí un tiempo. Aprendí muchísimas cosas con ella. Después, en la parte de adultos, que yo opté que... En la parte de adultos empezaba cuando ya uno tenía 15 años. Ella era profesora nuestra de español y de literatura. Y mi profesor de actuación en esa escuela fue Roberto Garriga. Entonces, háblame de eso. Garriga, yo lo recuerdo como uno de los directores, aunque fue mi profesor nada más, yo nunca trabajé con él profesionalmente, más exigentes, más minucioso a la hora de pedirte el ejercicio, las escenas que hacíamos en las clases de actuación. Y aprendí muchísimo, muchísimo con él. Y por eso me doy cuenta de que esos grandes teleteatros, esas grandes actuaciones en las novelas, se debían básicamente al rigor y al nivel de exigencia que él tenía con los actores. Esta noche voy a nombrarte algunas personas y yo quiero que tú me digas o que me argumentes o que me digas qué te viene en la cabeza cuando te hablo de estas cosas. Por ejemplo, de teatro privado. Bueno, el teatro privado fue para mí como... Bueno, yo siempre después que salí de la escuela, porque yo no quise ir a Cubanacán y yo tenía que empezar a trabajar porque había muchos problemas económicos en mi casa y yo vendía discos, vendía libros de gente que me daba cosas y me daba una comisión y todo eso. Y el teatro privado fue como mi posibilidad de actuar y además de buscarme algún dinero, muy poquito porque ellos pagaban muy mal. El que mejor pagaba era Rubén Vigón en una sala que estaba en La Rampa, que se llamaba la Sala Arlequín, que era donde yo estaba trabajando cuando el Consejo Nacional de Cultura interviene en las salas privadas y los que no teníamos otro trabajo, porque allí trabajaba gente como en otros países, ¿no? Que el teatro es un además, no podían vivir de lo que pagaban allí y yo no tenía más nada. Entonces me dieron un estipendio y la posibilidad de entrar a un grupo de los estatales si algún director de esos grupos le interesaba mi oferta, ¿no? Lo que yo podría hacer. Y entonces solicité una prueba en Teatro Estudio y me aceptaron. Pero antes de Teatro Estudio estuvo Sala Prometeo. Sí, ese era un teatro privado. La Sala Prometeo fue donde yo empecé. Pero entonces yo me movía para todos lados. Se acabó la obra de la Sala Prometeo y entonces empecé con Vigón, que ya lo había conocido en una fiesta. Yo tenía 17 años. Y entonces Vigón me necesita porque el chiquito que hacía, el hijo de Juanita Caldevilla, que era la protagonista de Fiebre de Primavera, una comedia que se estaba haciendo para conmemorar un aniversario de la muerte de Rita Montaner, porque fue lo último que Rita Montaner hizo en vida y lo hizo allí. Se iba el muchachito para Santiago y entonces el muchachito nuevo era yo.
Pero hice nada más que 2 funciones porque intervinieron el teatro. En la obra Fiebre de Primavera. Fiebre de Primavera, una comedia inglesa. ¿Se pudiera decir entonces que esa fue tu primera obra, yo creo que más...? No, porque antes yo había hecho en la Sala del Sótano con José Milián una obra suya que se llamaba La Pequeña Defensa de los Enterradores. Pero era como un proyecto libre, donde no nos pagaban nada, pero Milián siempre fue un gran director. Era una obra suya y la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Eso fue en 1965. Entonces, en 1967 entras a Cultura. El grupo de Teatro Estudio. Sí, sí. Y que además ha sido un grupo que ha marcado mucho tu carrera. Ahora, la carrera de casi todos los actores de este país. Y la tuya, por ejemplo, si tú tuvieras que hablar de ese grupo de teatro, ¿qué dirías? Bueno, yo diría que fue mi formación, la que yo tengo como actor, mi formación básica como actor, porque pienso que estaban la mayoría de los mejores directores que había en Cuba en aquel momento. Y te puedo hablar de Milián, que estaba allí, Héctor Quintero, que fue con quien hice mi primera obra, que era un papel muy corto, pero lo recuerdo con mucho cariño, El Millonario y la Maleta de la Avellaneda. Y simultáneamente estaba ensayando con Berta Martínez, que era toda una profesora. Berta Martínez era una de las grandes actrices de teatro y de televisión que había en aquel momento. Y era directora también, se estaba formando como directora en Teatro Estudio. Y entonces ella me solicitó para el gracioso de la obra clásica en verso de Tirso de Molina, Don Gil de las Calzas Verdes, que era el mejor personaje masculino que tenía la obra. Y yo con mi poca formación y mi atrevimiento, y ella, pues creo que logré un buen resultado. Qué bien. Yo creo que vamos a estar descubriendo una buena parte de la vida de Mario Aguirre. Gracias por estar, ¿eh? Ya que me pides mi opinión, te diré. Aurelio y yo hace... ¡Ay! Discúlpeme, me ha matado ese recuerdo. Ay, gracias, mi niño. Aurelio y yo íbamos en el año 44 al Teatro Martí. A nosotros nos encantaba ver a estas señoras, Celia Maraval y Candita Quintana. Ay, discúlpeme. No hay nada para mí más agradable que ver a los artistas en persona. Actor completo, porque también incursionas en el teatro musical. ¿Cómo llegas al teatro musical? Bueno, cuando yo creo que uno siempre debe estar renovándose. Uno debe tener el tino de darse cuenta, no es que el ciclo haya terminado, sino que es necesario ampliar el diapasón de tu carrera. Y yo dije, ya Héctor está al frente nuevamente del Teatro Musical de La Habana. Héctor me había solicitado que fuera. Y yo decidí hablar con Raquel Revuelta, que era la directora de la compañía dramática, para irme con Héctor. Pensé que era ese el momento. Y para mí fue de muy buena fortuna, porque allí me desarrollé como cantante. Nunca había cantado con una orquesta, nunca había hecho una comedia musical con ese rigor de que tú sabes que la comedia musical es una obra dramática donde de pronto, en lugar de conversar, cantas, pero lo que estás cantando forma parte del argumento y está cantando el personaje que estás interpretando. No es Mario Aguirre cantando un tema, no. Ese personaje de pronto irrumpe a cantar o irrumpe a bailar y hay una situación que son códigos que exige la comedia musical como tal. Es uno de los ejercicios más complicados de actuación, porque es que tienes que dominar una serie de especialidades. El que no canta no puede hacer teatro musical. Y el que no baila como yo puede embarajar y tupir a la gente si el coreógrafo te ayuda. Y entonces piensan que estás bailando y lo que estás haciendo son unos movimientos ahí, nada. Háblanos entonces no se puede inventar de, nada. por ejemplo, personajes que interpretaste en el teatro musical, obras en las que estuviste incluidos, nombres de obras, directores con los que trabajaste en el teatro musical. La primera obra de esa etapa que tengo que mencionar es Mi Bella Dama. Mi Bella Dama es My Fair Lady, es una opereta
muy exitosa que se ha hecho en todas partes del mundo. Es una de las más famosas. Y esa fue una versión que hizo Nelson Dor. Y yo tenía 31, 32 años y hacía el padre de la protagonista. Porque yo siempre fui un actor de carácter. O sea, yo nunca fui el galán bonito que va transitando por distintas etapas hasta envejecer. Ya yo a los 20 años hacía caracterizaciones. Y era un personaje muy difícil. Estaba borracho todo el tiempo y era muy vulgar. Pero él me exigía que no podía parecerse a un chuchero cubano porque era inglés. Entonces tenía que empezar a buscar cómo hacer un inglés vulgar, borracho y que hablara con una voz un poco así. Pero tenía que cantar y tenía que buscar una media para poder cantar sin dañarme y que se entendiera la canción y que se pareciera a la voz que tenía cuando hablaba. Y fue un resultado lindo, fue muy trabajoso para mí, pero Nelson me supo llevar por el camino que tenía que ir para llegar a un buen resultado. ¿Otros personajes? El lince de Pedro Navaja, ese fue, porque fue mucho más popular y estuvo mucho más tiempo, estuvo 6 meses de miércoles a domingo todos los días. Allí yo no tenía doble, era un personaje lindísimo, muy divertida la obra, muy bien escrita y muy bien dirigida por Jesús Gregorio. Es una comedia puertorriqueña, la historia de Pedro Navaja con música de Chico Buarque, era el tema fundamental, y de Pedro Rivera, que después supe que le hacía las orquestaciones a Lucecita Benítez de todo su repertorio. Qué bien. ¿Eso en qué etapa fue? Año 1983 fue la primera etapa. Después se hizo en el 89, donde la protagonista femenina lo hizo Daisy Granados en distintas provincias del país. Pero entonces, ¿cuánto tiempo estuviste tú en el teatro musical? Ya yo no estaba en el 89, yo me fui en el 87, pero me invitaron para que hiciera el personaje. Y yo fui con muchísimo gusto porque ese personaje lo recuerdo con mucho agrado. Entonces hiciste disímiles personajes, disímiles obras en teatro musical. Hay muchas revistas musicales, hice, bueno, ya te digo, todas las cosas que dirigía Héctor, sketch, comedias, una parodia de Las Leandras. Qué suerte he tenido de nacer para saber que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer, y lo digo sin falsos triunfalismos. La victoria total, la de uno mismo, se concreta en el ser y en el no ser. Y hablando de Héctor Quintero, porque estábamos hablando de él y de otros grandes directores que has tenido la suerte de ser dirigido por Berta Martínez y por Milián, Armando Suárez del Villar. ¿Qué se siente trabajar con semejantes personajes en el del teatro? Mira, yo siempre digo que uno debe tener siempre en cuenta el presente, en el presente, lo que tú estás haciendo, con quién tú estás. Lo mismo en la profesión que en los amigos, que en los amores. Porque cuando pasa el tiempo, yo digo, caramba, quizás yo debía haber valorado más esa etapa, esa gente con la que tuve tanto contacto, y ya no hay remedio. Y en aquel momento quizás yo no me daba cuenta la importancia que tenía para mí estar haciendo La hija de las flores, El becerro de oro con Armando Suárez del Villar, La toma de La Habana por los ingleses con Milián, El perro del hortelano con Vicente Revuelta, y cosas que hice después con Héctor. Porque mi primer personaje humorístico lo hice allí. Por ejemplo, vamos a hablar de humor, sí, porque yo no lo conozco, pero tengo entendido que hubo un personaje llamado Atanasio Pindueles. Atanasio Pindueles. Háblanos de Pindueles. ¿Quién es Pindueles? Mira, es que claro, tú eres muy joven y eso surgió en el año 76. La Sala Verde Blanca era la sede de Teatro Estudio. Se estaba remozando y Raquel Revuelta le pidió a Héctor que hiciera un espectáculo donde la gente voluntariamente se inscribiera a hacer lo que quisiera para hacer una fiesta, no para el público.
y se fue armando. Y a mí se me ocurrió hacer un personaje que el nombre se lo puso Héctor, pero lo inventé yo el personaje, de que era un cantante muy vulgar que se ganaba un premio en un festival cualquiera y que la canción era espantosa. Y entonces, cuando Raquel vio aquello, no mi número, todo, dijo que había que ponerlo para el público. Y para sorpresas de todos, estuvimos 2 años y medio en cartelera. Se quitaba, se renovaban algunos números y se volvía a poner. Y la gente dormía allí para hacer cola. Y Atanasio Pindueles se convirtió en un boom. Me contrataron para un programa de televisión que había muy popular en aquel momento, se llama Buenas Tardes. Y Atanasio era un personaje fijo en el programa. Yo llevaba ya casi 10 años de carrera en Teatro Estudio haciendo obras muy dramáticas y muy tremendas y no me conocía a nadie. Y entonces a los 3 días o 4 de estar haciendo Atanasio Pindueles en televisión, me convertí en un artista popular y la gente me paraba por la calle porque esa es la magia que tiene la televisión. Y Atanasio, yo te lo decía, o se lo decía a alguien, no, a ti no, porque tú no sabes quién era, que todavía hay gente por la calle que me dice Atanasio. ¡Qué maravilla! Y eso fue en los 70 y tantos. 70 y pico, 80 y pico, claro, después lo hice. Eso me abrió las puertas del cabaret, porque Manolo Rifat me llevó para el Hotel Capri, el show del Capri, y estuve 4 años haciendo Atanasio Pindueles en el Capri. O sea, que Pindueles te abrió las puertas de la televisión y del cabaret. Y del cabaret. Y todavía, eso para mí es... Yo pienso que cualquier actor que lo llamen a través de décadas por el nombre de uno de sus personajes, tiene que estar muy agradecido, porque ese personaje está en el corazón de la gente, y ese personaje eres tú, o es un pedazo de ti. Eso es una cosa tremenda, porque es que uno siente como una alegría tal, o sea, el trabajo que haces, que quede en la gente por tanto tiempo y que se convierta en parte de sus vidas, eso es algo... Eso es, yo pienso que es una de las razones más hermosas que puede tener un artista, porque el artista no produce nada. El artista no fabrica cosas materiales. El artista existe para enriquecer tu espíritu, para que se te quite la tristeza, sí, es cierto, para instruirte, para divertirte. Y yo pienso que entonces cuando pasa eso, uno se siente útil y uno dice, bueno, caramba, por lo menos parte del tiempo que invertí ha servido para algo. Pero hubo otros personajes humorísticos que también han quedado en el público, en la gente. El niño de la gorra, el niño de la gorra, Pedrito, no están sí, contados. También lo recuerda mucho, de los domingos no están contados. Pienso que yo hice varios personajes allí, pero Pedrito es el que más prendió. Pedrito era un niño y la gente creía que era un niño, cosa que yo hacía mucho rato que no era un niño. Y la señora Regla. La señora Regla. Que ahora está en televisión otra vez, gracias a la magia del videotape. Están poniendo la novela el año que viene, sí, donde ella está. Y hay gente que nunca vio la novela. La novela se puso hace 28 años. Y se está retransmitiendo y entonces ahora. La gente que tiene 20 años nunca la vio. Tú, por ejemplo. Entonces tienes ahora dame las gracias. Eso me encanta. Tú tienes la posibilidad de volver a ver, incluso... El público, el joven, tiene la posibilidad de conocer a Marixa Rosales, una de las grandes actrices de la televisión cubana, que murió hace ya algún tiempo, y es uno de los personajes fundamentales de esa novela. Mario, pero precisamente como eres un actor tan completo, yo creo que lo han reconocido de una muy buena manera, porque has recibido durante toda tu carrera 5 premios de actuación. ¿Cuáles son? Mira, te va a dar risa a lo mejor, el primer premio de actuación que yo tengo, lo tengo por radio. En un festival de radio. Bueno, el festival fue después que me solicitaron que hiciera un programa en CMBF que se llamaba Un cuento, una voz, no sé si existe. Lo escribía y dirigía Jorge Iglesias. Y yo hice una versión del Corazón del Ator, un cuento de Edgar Allan Poe, el escritor de misterio, de suspense. Y en el festival de radio nos dieron un premio. A mí y al programa. Ahí está el primer Ese premio. fue el primer premio. Después, el premio por El perro del hortelano, la mejor actuación humorística del año, en el año 2001. En el año 2008, por un monólogo de Héctor Quintero que se llama Antes de mí el Sahara. Y en el 2015, por una obra de teatro española que hice con la compañía Verde Blanc, el premio, en este caso, el mejor actor dramático del año, Las heridas del viento. Y la agencia Actuar me dio el premio por la obra de la vida. Qué bien. El 2019, sí, porque todavía no había entrado la pandemia a apoderarse de nuestros tiempos, de nuestras vidas y de nuestros nervios.
Ha sido entonces muy bien reconocido. Algunos actores no tienen la dicha de ser reconocidos de esa manera. Y yo creo que ha sido muy dichoso porque además de incursionar en varias especialidades en la actuación, pues de alguna manera también has quedado en el público, en el corazón de la gente y también en el corazón de los críticos. Porque los premios son bonitos, pero lo más bonito de todo es cómo te recibe el público. Cuando el público te aplaude mucho, cuando el público te demuestra amor por las calles, nunca te va a preguntar cuántas medallas tú tienes ni cuántos premios te han dado. Eso no les importa a ellos. Porque hay gente que tiene premios y tiene medallas y no han tocado el corazón de mucha gente. Exacto. Qué bien, qué bonito. No, qué bonito, no, estoy hablando con el corazón. Háblanos de giras nacionales e internacionales. También has incursionado en ese tema. ¿Cuán difícil pudiera ser? Siempre que uno trabaja en el extranjero es una cajita de sorpresa. Estuve en Nicaragua hace muchos años con la compañía de Virulo y fuimos muy bien recibidos. Era una comedia de las óperas son aquellas que él hacía, muy exitosas. Estuve en México con una orquesta, allí aquello no fue tan feliz, pero bueno, conocí Campeche, que es una ciudad hermosísima, el público de allí era un público muy estirado. Ya después en una pequeña isla que se llama Ciudad del Carmen era todo mucho más popular. Estuve en Venezuela con la compañía de Miriam Lescano, sustituyendo a un actor que no podía ir a un festival. Y me lo aprendí en 15 días gracias a Michael Iscue y a Néstor Jiménez, que me ayudaron. Me propusieron para que yo lo hiciera porque ellos querían ir. Y Mayito Rodríguez, que era quien hacía el personaje, estaba en una telenovela y no le daban permiso y no podía ir a la gira, que eran 20 días, una cosa así. Y me lo aprendí enseguida y fue muy bonito hacerlo allí. O sea que has hecho giras internacionales como actor y también como presentador. Como presentador y como cantante también. Como cantante también. Sí. Completo, eres completo. Te vimos en algunos momentos, hace unos meses, yo creo que estás nuevamente retomando esa obra en Toc Toc. Sí, Toc Toc fue... ¿Qué te ha traído? ¿Qué alegrías te ha traído Toc Toc? Bueno, la primera alegría es que Hugo Vargas, director de la compañía, me solicita para hacer uno de los personajes de Toc Toc, porque el actor ya no estaba con ellos, porque no era de su compañía, era prestado, y quería retomarla. Y además volver al teatro para mí siempre es una gran felicidad, y mucho más haciendo una obra tan exitosa como esta, que hace 2 años pues estuve en todos los teatros de la ciudad, y ahora en el Centro Hispanoamericano de la Cultura pues hemos hecho muchas funciones y el público la ha recibido con mucho cariño. O sea, la están retomando y está saliendo... Sí, sí. Y estamos ensayando una comedia italiana nueva que se llama Perfectos Desconocidos, que no sé dónde se va a poner porque estamos en los preludios, ¿no? Acabamos de empezar a... ¿Dirige? Hugo Vargas, que es el director de la compañía, que todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido muy exitoso. Hizo una versión de una obra de Héctor también, Te sigo esperando, y yo no estaba, yo no pertenecía a la compañía, pero te estoy diciendo que él tiene muy buen tino para la selección y para lograr lo que él se propone lograr. O sea, que te estaremos viendo durante todo este año haciendo teatro, también haciendo, creo que una telenovela. Sí, hizo un personaje corto en una novela que creo que sale ya, que se llama Tan cerca y tan lejos, que es sobre la COVID, y hago un enfermo terminal, que me salvo, no me voy a morir. No puede delatar las cuestiones del personaje. Ay, Dios mío, dije eso. Pero bueno, la gente, el personaje es muy corto, enseguida, que está grave, enseguida se recupera. Se recupera. Pero ha sido muy bonito porque trabajé con Alberto Luberta y con Loisis Inclán, que no nos conocíamos. Y es muy agradable trabajar en una telenovela. El público siempre te agradece que estés en una telenovela. ¿Habrá entonces Mario para mucho rato? Ojalá. Sí, claro. Eso depende de la vida, de la naturaleza, de la mente. Yo creo que sí. Yo siempre digo a cada uno de los invitados que vienen que aprendo mucho con ellos todo el tiempo. Y con él, en esta ocasión también he aprendido mucho contigo. Ay, muchas gracias. Yo creo que ser un actor en diferentes especialidades, o sea,
mostrar varias aristas de tu talento es algo, yo creo que es único, porque no todos podemos hacer lo mismo. Yo pienso que el Así actor es de que- teatro tiene más posibilidades de demostrar cosas, porque el teatro lleva más tiempo prepararlo, tienes tiempo para ir organizando esas vertientes a las que te refieres. Y por eso me parece tan importante que la televisión cubana le esté dedicando a los artistas de teatro esto, porque yo pienso que nos lo merecemos y que así el público se acerca un poco más a esta vida que no es tan sencilla. No es tan sencilla, cierto, pero da muchas alegrías. Sí, Las da. siempre. Muchas gracias por estar, muchas gracias por asistir a esta invitación y por entonces estar aquí sobre las tablas del Bueno. Teatro América, porque estamos estrenándonos contigo en el Teatro América en esta ocasión, antes estuvimos en otro. Yo creo que vamos a ir como de alguna manera visitando cada uno de los teatros de esta ciudad y de Cuba, ¿por qué no? Eso quizá ha sido por accidente, pero es bonito porque tiene que ver con el propósito del programa. Yo por mi parte doy gracias porque me hayan caído atrás, Sí. porque si no, no hubiera venido. Estuvimos un buen tiempo detrás de ti. Muchas gracias, de verdad, Mario. Muchas gracias. Así despedimos a uno de los grandes de la pantalla chica y de las artes escénicas, Mario Aguirre, quien se ha desempeñado en estos 60 años de vida artística como actor, humorista, cantante, declamador y presentador de televisión y de espectáculos. Gracias por tanta entrega. Nosotros seguiremos esperando con ansias cada actuación y te regalaremos esos merecidos aplausos que sé que te hacen vibrar al terminar cada función. Se me olvidaba un dato súper interesante, maestro. Gracias por enseñarnos que el actor no representa, el actor es. Hasta una próxima vez, Mario Aguirre. Que en mi viaje final escucharé el ambiguo tañer de las campanas saludándome a Dios. Y otra mañana, otra voz como yo, con otro acento, gritará a los cuatro vientos: ¡qué suerte he tenido de nacer!